Hola, mi nombre es Cristian Geraldine Zulque Espinosa y en este video voy a presentar el proyecto de Book Manage System, el cual está desarrollado en Java y es un ejercicio para practicar la arquitectura en capas. Em, bueno, el código fuente se puede encontrar en el GitHub. La URL lo voy a compartir. Y bueno, ahora voy a empezar explicando la estructura del proyecto. El proyecto está dividido en paquetes según la responsabilidad de cada capa. Por ejemplo, tenemos la carpeta model o el paquete model, el cual contiene la entidad book. Tenemos el DTO, el cual contiene los objetos de transferencia, por ejemplo, book DTO, book create DTO, book update DTO. Luego pasamos al paquete DAO, el cual contiene book DAO, el cual va a actuar como la base de datos, va a ser una simulación de la base de datos mediante un map. Luego tenemos el paquete service, el cual contiene la lógica de negocio y las validaciones. Tenemos a Book Service. Tenemos el controller, el cual se encarga de interactuar con el usuario mediante una consola. Tenemos a Book Controller. Y finalmente el main, en el cual se inicia el programa. Luego de haber explicado la estructura del proyecto, el flujo que se seguiría, o el flujo que seguiría un usuario, ese sería el siguiente. El usuario va a interactuar con el con Book Controller, en el cual se encuentra un menú de consola. Este controller va a llamar a los métodos del service. Por ejemplo, tenemos el método addBook, findBookById, listAllBooks, deleteBookById, updateBook y toggleBookAbility. Cada uno de estos métodos va a llamar a los métodos del service. Luego, en el service se aplican las validaciones y se transforman los DTOs a entidades. Y luego se accede al DAO, el cual es la simulación de la base de datos. Y si es necesario, el service convierte entidades en DTOs para devolverlos al controller. Una vez explicado este flujo completo, voy a explicar cada una de las funcionalidades que se implementaron. Por ejemplo, como hemos visto, tenemos esta funcionalidad que es addBook. El flujo sería el siguiente. Si se quisiera agregar un libro, el usuario primero seleccionaría la opción 1, el cual lo va a dejar agregar un book. Luego va a ingresar los datos de ese libro. Y bueno, el controller lo que va a hacer es crear una instancia de bookCreateDTO con estos datos y la va a pasar al servicio con el método addBook, esa instancia. Entonces ahora vamos a bookService. Muy bien, en el servicio tenemos el método addBook. Este va a realizar las validaciones que son muy importantes. Por ejemplo, que el título no esté vacío o que el ID no esté duplicado en la base de datos. Luego de hacer las validaciones, el service va a crear una instancia de la entidad book, que es el modelo completo. Y si vemos aquí, se agrega un campo, el cual es available, el cual, pues al crear un libro, siempre va a ser true. Luego se llama el método save del DAO, que es la simulación de la base de datos, para poder hacer el guardado o para simular la consulta de guardar ese libro. Por ejemplo, si vamos a BookDAO, vemos que el método save hace el guardado en la base de datos del libro que hemos ingresado. Ese sería el final del flujo. Ahora vamos con otra funcionalidad. Y bueno, aquí, antes de pasar a la siguiente funcionalidad, también se manejan los errores. Por ejemplo, si falla o si hay algún error, tenemos aquí el Legal Argument Exception, el cual es una excepción que funciona, que se da cuando si es que pasa algo ilegal o algo inapropiado en el argumento. Y este nos va a dar un error 400, que es lo común, lo estándar. Y otra excepción para cualquier otro error. Bueno, ahora, si quisiéramos encontrar un libro por su ID, el usuario va a seleccionar la opción 2 del menú, nos va a proporcionar el ID y el controller lo que va a hacer es que recibe ese ID, llama al getBookById del servicio, de Book Service, y ahora vamos a la carpeta en Book Service, buscamos el método getBookById y este service va a hacer la consulta al BookDAO con ese ID y si el libro existe lo va a convertir en un book DTO sin el campo available porque es el campo que no queremos que se exponga. Y si no existe, pues va a lanzar un error de 404, una excepción 404. Acá podemos ver el Find My ID del BookDAO, que lo que hace es retornar el libro por el ID. Esa sería la consulta a la base de datos. Okay. Sigamos con la siguiente funcionalidad.
el cual sería listar todos los libros, list all books. Si el usuario quiere ver todos los libros, se selecciona la opción 3 del menú. El controller llama al Get All Books de Book Service. Buscamos en Book Service Get All Books, el método Get All Books. El service va a hacer la consulta a BookDAO con el método Find All. Si vamos a BookDAO y encontramos Find All, vemos que se retorna todo lo que hay en esa tabla. Luego de obtener todos los libros, los va a convertir en una lista DTO y luego los retorna para que pueda ser mostrado para el usuario. Se hace esta conversión a DTO para que no se pueda exponer el atributo de disponibilidad, ya que eso se quiere manejar internamente. Siguiente funcionalidad sería el de eliminar un libro por ID. Lo mismo, el usuario selecciona la opción 4 del menú, ingresa el ID del libro. El controller pasa el ID al método del Book Service. Buscamos el ID de Book Service. Y el servicio lo primero que hace es verificar si el libro existe usando Exist by ID de BookDAO, usando la consulta Exist by ID del BookDAO. Si no existe, se lanza una excepción. Y si existe, se llama a la otra consulta del Let by ID, el otro método que es la consulta del Let by ID, y se pasa el ID. Finalmente, el DAO elimina el libro y aquí se puede comprobar. O sea, se remueve el libro por el ID. Y el usuario puede ver si se completó todo eso, se le sale un mensaje de se borró correctamente. Y en caso de que haya un error, pues se lanza la excepción. La siguiente funcionalidad sería Update Book, actualizar un libro. Para actualizar un libro, el usuario selecciona la opción 5 del menú y puede dejar en blanco los campos de title, autor o year. Cualquiera de estos campos puede dejar en blanco, pero sí tiene que ingresar el ID del libro que quiere actualizar. Entonces, luego de pasar el campo que quiere actualizar, se hace el controller construye un Book Update DTO y lo envía a Book Service junto con el ID del libro. Update Book. Así que vamos al service, buscamos ese método y el service lo que hace es recuperar el libro desde el DAO con el método Find by ID, que hace la consulta de buscar el libro por el ID. Luego verifica cada cambio. Si no está vacío o es distinto de null, lo actualiza en la entidad. Por ejemplo, si el título no está vacío o no es null, lo que hace es setear el nuevo título que se ha pasado. Y así sucesivamente con los otros campos. En caso no se haya pasado, o en caso esté vacío o sea un null, se queda con lo que ya se tenía. Y finalmente se guarda el libro en el BookDAO. Y cuando termina toda esta operación, se muestra un mensaje de que el libro fue actualizado correctamente. En caso de que haya un error, se lanza algún tipo de error. Finalmente, Toggle Book Ability, el cual es el método que hace esta funcionalidad, cambia la disponibilidad del libro. Si el usuario quiere cambiar el estado de disponibilidad del libro, se selecciona la opción 6 del menú, se ingresa el ID, el controller llama al método Toggle Ability del servicio de Book Service y se le pasa el ID. En Book Service buscamos el Toggle Ability. Lo que hace el servicio es buscar el libro por el ID. Se valida que el libro exista. Se cambia el valor del booleano de Bible a su puesto y luego se guarda en el BookDAO. Y eso sería el flujo de cada funcionalidad. Algunas buenas prácticas aplicadas en este proyecto fueron la separación de responsabilidades entre capas, ya que cada clase cumple un rol específico. Por ejemplo, Book Service solo contiene lógica de negocio, mientras que BookDAO se encarga únicamente del acceso a la base de datos. Y Book Controller de la interacción con el usuario. Otra buena práctica es el uso de DTOs, ya que se emplearon 3 diferentes DTOs, como Book Gray, Book Update DTO y Book DTO, para la salida y la entrada de cada dato. Por ejemplo, Book DTO se utilizó para la salida en Get All Books, ya que lo que recibimos es un listado de libros, y en ese listado de libros se tiene el campo de Bible, pero eso no queremos que vea el usuario. Así que se utiliza este Book DTO para poder ocultar este campo y evitar exponer la lógica interna. La otra buena práctica son las validaciones en el servicio, ya que todas las validaciones
como por ejemplo como título vacío o ID duplicado, se realizan en esta capa, que es Book Service, centralizando la lógica y evitando la duplicación de código. Otra buena práctica son los errores que se manejan con excepciones personalizadas. Por ejemplo, Illegal Argument Exception para los path requests, ROM Exception para simular errores de 404. Esto permite que el usuario tenga mensajes claros. Bueno, finalmente voy a hacer una demostración agregando 2 libros y utilizando las funcionalidades ya explicadas. Para esto vamos a main y corremos el programa. Ok, ahora vamos a agregar un libro. Para esto seleccionamos la opción 1. Vamos a poner ID 1. El título va a ser Clean Code. El autor Robert Martin. El año de publicación va a ser del 2008. Vemos que el libro se agregó correctamente. Seguimos con agregando otro libro de ID 2 con el título Effective Java, autor Joshua Lodge, y el año de publicación 2017. Y vemos que se creó el libro correctamente. Ahora, si quisiera agregar un libro con el mismo código, vamos a seleccionar uno. Y digamos, pongo de ID 1. Pasamos el título, cualquier título, o cualquier autor, y cualquier año de publicación. Vemos que me va a mandar un error de 400, ya que este libro con este ID ya existe. Ok, una vez que ya ingresamos los libros, vamos a ver todos los libros que hemos ingresado. Para esto ingresamos la opción 3 y obtenemos toda la lista de libros. Si quisiéramos encontrar un libro por su ID, seleccionamos la opción 2, pasamos el ID, por ejemplo 1, y me sale el libro encontrado, es el título, el autor y el año. Si quisiera actualizar un libro, para esto selecciono la opción 5. Voy a ingresar el ID 1. Voy a ingresar el título todo en mayúscula. El mismo título, pero todo en mayúscula. Y en los siguientes campos no voy a ingresar nada. Como acá puedes ver en year, o si es que no hay ningún campo, puedo también ingresar 0 para poder hacer el skip. Enter, y sale que el libro se actualizó correctamente. Para eso vamos a listar todos los libros y vemos que se actualizó. Ahora todo el título está en mayúscula. ¿Qué pasaría si quisiéramos hacer update de un libro que no existe? Entonces hacemos 5, ingresamos el ID 3, que es el 3, ingresamos cualquier título, hacemos skip, y me manda un error que es el book con ID 3 no se encuentra. Vamos a hacer ahora el cambio de estado de disponible o no disponible. Seleccionamos la opción 6, seleccionamos un ID, que es voy a seleccionar el 1, y acá me sale un mensaje donde dice book availability updates success. Me dice el mensaje que el libro con el código 1 se actualizó correctamente. Finalmente, si quisiera borrar un libro, por ejemplo el libro con ID 1, me sale un mensaje de que el libro ya se borró correctamente, entonces voy a listar todos los libros y ya no debería aparecer el libro con ID 1. Exacto. Ahora, si quisiera eliminar un libro que no tiene ese ID, voy a de nuevo seleccionar la opción 4. Paso un ID que no existe, por ejemplo 4, y me sale un error de 404, ya que ese libro con ese ID no se encuentra. Eso sería toda la demostración. Para salir del menú presionamos 0 y ya. Finalmente, agregar que este proyecto muestra el uso de la arquitectura con capas en Java y las buenas prácticas de desarrollo. Y bueno, gracias por ver el video.